Hola, mi nombre es Óscar García. Soy coordinador legal encargado de la Intendencia General de Supervisión de Entidades de la Superintendencia de Mercado de Valores. Soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuento con un LLM por el Institute of Law and Finance de la Universidad de Goethe en Alemania. Esta es la sección sobre fuentes de financiamiento empresarial de KeyTips. Bueno, me gustaría empezar contándoles que actualmente, a raíz del Decreto de Urgencia 13/2020, se establecieron las bases para la regulación del financiamiento participativo financiero, también conocido como crowdfunding. ¿Por qué es importante una norma así? Ahora más que nunca, debido a la situación que atraviesa el mundo por el COVID-19, se necesitará de recursos y de inversionistas, pero también de los medios tecnológicos para que puedan generar una intermediación en los mercados financieros, distintas a los medios ya conocidos como el mercado de valores o los bancos. En ese sentido, el crowdfunding es una alternativa idónea para estos momentos. Para ello, siento que la mejor forma de aproximarnos al tema es respondiendo algunas preguntas claves. Entonces, podemos empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es el crowdfunding? Bueno, el crowdfunding es una herramienta de financiación a través de la cual un intermediario, esto es una plataforma digital, cumple con la función de contactar directamente personas que necesitan dinero con personas que tienen dinero, es decir, inversionistas. Lo verdaderamente diferenciador del crowdfunding es la innovación tecnológica, es decir, a través del internet, a través de las plataformas, a través de aplicaciones. Este administrador genera un ambiente en el cual se contactan estas personas de manera directa. Esto es muy necesario actualmente, tanto para las pequeñas como medianas empresas, incluso para personas naturales que desean llevar adelante un proyecto. La captación de dinero se hace en pequeñas sumas con la finalidad de distribuir riesgo y de que el proyecto empresarial sea lo más equitativo entre todas las partes que participan. Esta financiación colectiva surge como una idea de realizar un esfuerzo común para poder llevar un proyecto adelante. El proyecto normalmente que es de los promotores. Pero la parte más importante del crowdfunding es que es conocido como un mecanismo alternativo, es decir, genera una competencia directa para otras fuentes como las cajas o los bancos, que son fuentes de financiamiento, ¿no? Haciendo que esta competencia sea real y no solamente se participe en ambientes súper regulados, sino que existe una regulación un poco más laxa para que puedan participar estas nuevas alternativas de financiamiento que son los crowdfunding. Ahora bien, ¿cuáles son las características del crowdfunding? La principal característica es la que ya he mencionado. Se juntan aquellas personas que tienen dinero con aquellas personas que necesitan dinero para llevar a cabo el proyecto. Este ambiente es un mercado en el cual muchas personas pueden ofrecer productos financieros, proyectos, y las personas que están interesadas en tener algún tipo de recompensa o rentabilidad, y ya voy a explicar el porqué, deciden invertir en estas opciones. Hay 4 características adicionales de esta que he mencionado, que es la más importante, que deberían tener tener presente. La primera es que el emprendedor va a detallar cuál es el proyecto, va a explicar bien a qué es, a lo que está apuntando, y los inversionistas se van a ver atraídos hacia uno que le llame más la atención. Por decirles que es lo que normalmente sucede para hacer un disco de música, o para poder terminar un libro, o para poder generar un videojuego nuevo. Otra característica es que, como está muy distribuido y las plataformas son meramente digitales, hay diversos aspectos como costos administrativos, costos hundidos o costos de transacción, que es lo que normalmente se utiliza en esta terminología, que se ven reducidos. Entonces se genera algún tipo de incentivo a tener más participación dentro de estas plataformas. Adicionalmente, existe una clasificación de proyectos de estos, ¿no? Es decir, muchas veces el administrador, la propia plataforma, les va a dar una especie de asignación de riesgo si este proyecto es más riesgoso o menos riesgoso. Y por último, y muy conectado al anterior, es que como se pide pequeñas sumas de dinero, la distribución de riesgo está entre todos, y esto genera de que al final, si existe una pérdida, la pérdida sea controlable. Ahora, siguiendo con las preguntas que nos toca contestar, creo que la que deberíamos tener siempre presentes es
¿Qué tipos de crowdfunding existen? En realidad hay diferentes formas de generar clasificación para los crowdfunding, pero la más aceptada y la que yo sigo en este tipo de regulación es que existen dos grandes grupos: el non-profit based crowdfunding y el profit based crowdfunding. El primero, el non-profit based, es sencillamente a través del cual se da donaciones, que también conocido como donation base, y el cual se da a través de reward base, recibes una recompensa. El de las donaciones no hay mucho más que explicar, simplemente es un acto altruista, caritativo, al ver un proyecto de una índole que puede mejorar determinados aspectos, y en el cual no se espera nada, simplemente se dona dinero esperando que el proyecto funcione. En el reward crowdfunding es otro tipo de proyecto en el cual sí se espera una recompensa, pero no monetaria. Aquí estás esperando algún tipo de descuento, o que al final se te dé el libro que se ha prometido escribir, o el videojuego que se ha prometido hacer, o incluso una especie de entrada a esta obra de teatro por la cual se ha estado financiando. Digamos, siempre vas a recibir una recompensa, incluso un agradecimiento en la parte final del proyecto, pero no necesariamente monetaria, no monetaria, que digamos. El segundo grupo son estos de profit base. Aquí se diferencian y hay dos grandes tipos que son los regulados especialmente en todos los sectores o los mercados que conozco. El primero es el equity, el crowdfunding, y el otro es el crowdlending. El crowdfunding sobre equity es a través del cual yo decido invertir con la finalidad de recibir algún tipo de certificado o acción o algún tipo de instrumento participativo, para hablar en términos generales, lo cual me hace a mí de cierta manera dueño del proyecto. Entonces, cuando esto esté funcionando, yo voy a recibir una rentabilidad por el proyecto que he decidido financiar. El crowdlending es un préstamo sencillo, simplemente doy una suma de dinero y espero recibir una rentabilidad, una tasa de interés cuando el proyecto empiece a funcionar, y al final voy a recibir el capital que he aportado. Ahora bien, la última de todas estas preguntas, que creo que es la más importante, es cómo se diferencia esto de un mercado de valores. En realidad es por la plataforma en sí. Entonces, ¿cómo operan las plataformas? Bueno, las plataformas tienen mucha relevancia en el crowdfunding. Es un ambiente tecnológico, es un ambiente informático en el cual simplemente se genera esta aplicación a través de los sistemas tecnológicos, y ello incluso se replica en diversos celulares, por los cuales los agentes superavitarios, es decir, los que tienen dinero, con los deficitarios, los que necesitan el dinero, están en pleno contacto a cada rato, de cierta forma, de una manera muy directa. Ya no se necesita un intermediario que esté ahí más allá de la plataforma. Entonces, cuando se sube un proyecto, puedo ser notificado del proyecto que está, cuáles son las características, y yo desde mi celular indirectamente o directamente entrar inmediato y decir voy a aportar tanto, y está conectado a mi cuenta. La otra parte, la deficitaria, va a recibir el dinero casi de inmediato. Se establecen algunas veces bases, es decir, se dice que para poder llevar este proyecto se necesita alcanzar tal cantidad de dinero, y si no se alcanza tal cantidad de dinero, no se va a poder realizar y se devuelve el dinero a la gente que lo ha depositado. En otros casos se dice que se va a realizar el proyecto sin importar cuánto sea las personas o cuánto sea el monto que se haya adquirido. Hay riesgos en uno u otro aspecto, y ambos son completamente regulados, ambos son completamente posibles y realizables, ¿no? Depende de la gente que decide invertir cuál es el que más le beneficia. Ahora, las plataformas en sí, solamente para especificar algunos temas, ofrecen dos servicios muy diferenciados. El primero es obligatorio, que es decir, esta conexión entre agentes que necesitan dinero y la gente que tiene el dinero. Y los auxiliares. Estos auxiliares están más que todo ligados a poder realizar supervisión sobre riesgo, a poder realizar seguimiento a las empresas o hacer asesorías. Temas que no están conectados al tema principal, que es la conexión, la interacción, la intermediación en sí, o la plataforma en sí, pero que pueden ayudar y efectivamente terminan ayudando demasiado, porque los propios inversionistas o incluso los emprendedores, los que necesitan dinero, se ven respaldados por una plataforma que ya podría tener cierta reputación en el mercado. Y bueno,
Para finalizar, me gustaría indicar que estas plataformas de financiamiento participativo financiero son una excelente medida en un contexto como el actual, cosa que ya dije, y que verdaderamente pueden ayudar mucho a las pequeñas y medianas empresas a poder recibir un dinero que ahora lo necesitan más que nunca, para poder seguir adelante. Y en el caso de las personas que tengan dinero, conseguir una opción válida, segura, hasta cierto punto, para poder tener una rentabilidad mayor de la que podría ofrecer algún tipo de banco o empresa financiera. No me gustaría que el proyecto, como en muchos otros casos, se termine cerrando sin ni siquiera intentarlo. Creo que la idea es al menos poder llevar esto a la práctica y quizás, con suerte, tener un nuevo tipo de financiamiento alternativo en el país.